Los 10 mandamientos han sido, o se supone que son, la guía moral de las civilizaciones, las sociedades que han tenido como religión la judaica, las distintas variantes del cristianismo, incluso el islam, donde los 10 mandamientos juegan un papel importante. El problema que presentan, tal como los conocemos, es que son poco claros. Dejan muchos huecos, dejan mucho espacio a la interpretación y, por supuesto, esto ha sido aprovechado por quienes se supone que tienen precisamente la potestad de hacer esa interpretación. O bien hubo un problema al dictarlos, o bien hubo un problema al tomar nota, que se supone que lo hizo Moisés, pero la realidad es que tenemos mandamientos que nos dejan una enorme cantidad de dudas, lo cual no parece el trabajo adecuado de un ser todopoderoso que además pretende decirles a sus criaturas cómo deben de comportarse. A lo largo de estos miles de años, los que se supone que hablan con Dios y que Dios les responde, que en realidad eso es lo interesante del truco. Hablar con Dios creo que lo puede hacer cualquiera, con cualquier Dios, donde realmente el público lleva el impacto es cuando Dios responde. Y todas las personas que dicen que hablan con Dios y Dios les responde, ninguno ha ido a preguntar, ¿puedes aclarar estos puntos? Aquí hay algunas dudas, en fin, hemos tenido un debate sobre esto que dice, si queremos saber si hay matices, si lleva letra pequeña, nota al pie de página, si hay alguna aclaración adicional que quizás se haya perdido en la transcripción. Como nadie ha hecho eso, nos encontramos con 10 mandamientos, que en realidad ni siquiera eran 10, eran 14 o 12, depende cómo los cuentes, pero 10 es un número más bonito que se encuentra presente no solo en las sociedades, en el mundo de la religión, sino que tiene una gran influencia en las sociedades civiles, no religiosas, laicas, incluso entre los ateos, que no tenemos relación alguna con la religión, pero que vivimos en un sistema legislativo que en parte está imbuido por las concepciones de los 10 mandamientos en cuestión. Los 10 mandamientos aparecen alrededor del año 600, 400, el 600 y el 400 antes de la era común, antes de lo que calculamos que fue el nacimiento de Cristo, si lo hubo, y fue cuando fueron puestos en blanco sobre negro, cuando fueron escritos, redactados, y se supone que proceden de una historia oral mucho más antigua. Se dice, por supuesto, que, según la historia oficial, Dios llamó a Moisés al monte Sinaí mientras los israelitas vagaban por allí y le dijo, mira, tengo estos mandamientos que son las reglas morales por las cuales deben vivir los israelitas de aquí en adelante. Esto implicaría que durante los 6.500, 7.000 años anteriores de civilización humana, a nadie le importó si la gente se mataba o no se mataba, si se robaban, si no se robaban, si se cometían adulterios o barbaridades de otro tipo, si mentían, etc. Podían decir que Dios era un pesado y les daba exactamente igual. Fue solo a partir de ese momento cuando hubo una reglamentación. Esto, por supuesto, no es así. Por supuesto, los 10 mandamientos son el resultado de una tradición oral nacida de las legislaciones que distintas sociedades se dieron entre sí para convivir mejor, para sobrevivir, para facilitar la vida en comunidad y para de alguna forma salir airosos, especialmente de las numerosas guerras que solían tener con los vecinos de todo alrededor, ya que estamos hablando de pueblos esencialmente guerreros en la zona donde surgió la civilización humana. Es con esos 10 mandamientos, pues, con los que nos hemos quedado. Cómo estaban redactados antes, cómo lo ha ido redactando o entendiendo cada religión, es variable. Pero como sé que la mayoría de mi público son de sociedades católicas o de sociedades con una mayoría católica a su alrededor, de sociedades inspiradas por el catolicismo, porque entre los hispanohablantes no prevalecen ni las sectas protestantes o las variantes protestantes, ni mucho menos el judaísmo o la ortodoxia en sus variantes griega, rusa, etc. Me voy a atener a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, renovado por Juan Pablo II, sobre todo por lo interesante que resultan no solo las contradicciones internas de los 10 mandamientos en sí, sino cómo la Iglesia Católica los ha venido reinterpretando, reescribiendo, recontando
reinventando prácticamente para servir a sus propias creencias, intereses, conveniencias, ideas, etc. Y vamos pues a hacer el top 10 de los 10 mandamientos. El primer mandamiento en realidad no es el primero, o vamos, es el primero más varios que siguen después de él y que distintas versiones han amalgamado en uno solo. El primero es yo soy el Señor tu Dios, que no es precisamente un mandamiento, es un poco como cuando llamas por teléfono y dices hola, habla Pepe. Pero se toma en algunas tradiciones como mandamiento. Después dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Y así es como lo consagra el catecismo. Llama mucho la atención porque no se puede ordenar amar. Se puede ordenar actuar de cierta manera, pero es muy difícil ordenar que se ame a alguien. Tienes que amar al rey. Puedo fingirlo bastante bien, puedo ponerme en el suelo, puedo decirle que es muy simpático, que es muy guapo, que es un gran guerrero, que es un amante impresionante, lo que se me vaya ocurriendo para halagarlo y adularlo, sobre todo si el verdugo a su servicio tiene bien afilado el alfanje, pero no puede nadie hacerme que realmente lo ame, es algo que nace de uno. Y si Dios ha creado a su entero capricho criaturas que funcionan exactamente como Él quiere, pues lo lógico sería que Él decidiera hacer que lo quisiéramos, provocando en nosotros ese enorme amor, en vez de decir te ordeno que ames a Dios, o sea, a mí, por sobre todas las cosas. Aunque no está en el mandamiento, sigue considerándose por el catecismo algunas partes adicionales. Había una que ha sido más bien omitida o reexplicada, que decía lo siguiente: no te harás ninguna escultura, ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra y en las aguas. Esto obviamente acabaría con las artes plásticas, la industria del vídeo, el cine, la fotografía, etc. Pero no quiere decir exactamente que no hagas esculturas, sino que tiene que ver con lo que viene después. No las adorarás, no adorarás imágenes, no adorarás falsos dioses, porque el Dios que se presentaba a los israelitas supuestamente tenía una calidad espiritual que lo ponía por encima de las simples figuras de oro, incluso como el famoso becerro de oro, que se adoraban en sustitución del verdadero Dios. Esta es la razón del no a las imágenes. Por supuesto, la Iglesia Católica luego lo ha tenido que reexplicar y reorganizar y reaclarar porque utiliza multitud de imágenes, las imágenes del Cristo yacente, las imágenes de vírgenes, de santos, de mártires, de multitud de personas, aparte de los grandes magnates de la Iglesia que por supuesto les gusta muchísimo verse en retrato. Esto es una de las explicaciones del selfie, lo que nos gusta vernos retratados. Entonces, esa parte se ha reexplicado y se ha reinventado. No así se ha tenido que reinventar la otra, que es que no tendrás otros dioses ante mí, significa también que no serás ateo ni agnóstico. Y uno puede decir, bueno, es que sea ateo o agnóstico no significa que tenga otro Dios, significa que no tengo ninguno. Ah, no, dice la Iglesia Católica, no tener ninguno es tener otro, porque crees que eres tú. Y no, yo no creo en ningún Dios, ni siquiera en mí. Yo estoy consciente de mis errores, de mis defectos, de mis barbaridades. Sería yo un Dios bastante ineficiente e inaceptable. No creo que yo sea Dios, creo que no hay ninguno. La Iglesia dice, no, eso no te lo acepto. Ser ateo o ser agnóstico significa tener otro Dios distinto y por lo tanto estás violentando el primer mandamiento. Así que no tendrás otro Dios ante mí y ningún Dios también es Dios. El segundo mandamiento. El segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano y tiene una razón curiosa de ser. Cuando no existían formas científicas de investigar los crímenes, de investigar los delitos, una de las formas que se tenían, a las pocas formas que se tenían para tratar de determinar la realidad respecto de algún acontecimiento era pedir a la gente que jurara que había ocurrido así. Y el juramento más potente, por supuesto, era el juramento que se hacía sobre Dios. Juro ante Dios que esto fue así, Dios es mi testigo. Y entonces el segundo mandamiento tiene por objeto reprimir, tratar de reprimir un poco más a aquellos que con toda facilidad juraban que Dios
podía ser su testigo respecto a lo que fuere, que ellos no se habían llevado a la oveja y que la lana y los huesos de oveja encontrados en su casa pues eran de una amiga que los dejó allí porque tenía que ir a hacer otras cosas. Esta era la razón fundamental, no tomar el nombre de Dios en vano, no es decir, Dios, ¿cómo pudiste fallar ese gol? Eso no es realmente, o no debería ser considerado un pecado entre los católicos, aunque sí lo es, para muchos curas lo es de manera terrible, sino que tenía ese objeto histórico. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Con eso no tengo problema. Si no hay Dios y si no hay fiestas sagradas que santificar, hay que poner fiestas para que la gente tenga tiempo de pasarlo bien con sus amigos, con su familia, disfrutar la naturaleza, disfrutar el arte, ir al cine, jugar a la play, qué sé yo. Santificarás las fiestas quiere decir no trabajarás un día porque lo vas a dedicar al culto a Dios. Si lo dedicas a otras cosas, pues mira, mejor todavía, pero la idea de tener un día apartado, o como pretende el movimiento obrero mundial, mejor 2 días apartados para el ocio, la diversión y el sano esparcimiento o insano esparcimiento para el caso, me parece muy bien, con eso no tengo problema. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. En principio suena bien, salvo cuando uno tiene el problema de que, por ejemplo, su padre es una bestia que golpea a su madre y su madre está tan maltratada psicológicamente que no se atreve ni siquiera a denunciar y entonces eso no entra. O al revés puede ocurrir, pero es muchísimo menos frecuente. Uno se enfrenta al problema, honro a mi padre permitiendo que le siga metiendo a mi madre sin mayores problemas, u honro a mi madre y a la decencia yendo a la policía diciendo este es un bestia, deténganlo. ¿Qué pasa también si mis padres me pegan o abusan de mí, no me dan bien de comer, no me llevan a la escuela, no me quieren vacunar? ¿Debo honrarlos o debo pedir auxilio al vecino, a la policía, a los bomberos, a quien sea, para evitar que me hagan daño o que le hagan daño a otra persona? Si son un par de psicópatas que torturan, matan a otras personas, pues son ladrones. ¿Los voy a honrar o respondo mejor a un imperativo moral de alto nivel cuando los denuncio? Esto no lo deja muy claro y sería una de las cosas que a mí me gustaría que se le preguntaran en una entrevista posterior al expedidor de los mandamientos qué quisiste decir exactamente. Como no queda muy claro, el catecismo procede a agregar: respetar a tus padres y a todos aquellos a los que Dios ha investido de poder por tu bien. De pronto, el señor obispo, el señor arzobispo y el papa y el cura del pueblo se han metido en el salón de la casa donde estábamos antes papá, mamá y yo. No solo ellos, todas las aristocracias, todas las monarquías que han dicho ser investidas por el poder divino, de pronto entran en el cuarto mandamiento y uno puede reclamar, pero si dice tu padre y tu madre, dice, bueno, sí, pero también quiere decir tus padres espirituales y tus guías y aquellos que te guían en combate y aquellos que, vamos, acaban metiendo a todas las autoridades a las que la iglesia tenga interés en mantener arriba del estamento social, como estamento social superior, pues los mete alegremente en el cuarto mandamiento y se quedan tan tranquilos como si nada. Esto por una parte, pero por otra parte la iglesia en el catecismo hace otra cosa que me parece aún más perversa, y es decir, bueno, sí, pero como dice el cuarto mandamiento, la familia está conformada por un padre, una madre y los hijos, y por lo tanto cualquier otra forma de familia va en contra del cuarto mandamiento. Es una forma de interpretarlo, pero es una forma un poco estricta de interpretarlo. ¿Qué quiere decir? Que si yo solo tengo madre y no tengo padre, no debo honrar a ninguno de los dos, porque el mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre, a los dos. Evidentemente no. Evidentemente se puede interpretar de muchas maneras, pero interpretarlo como que la familia es como le gusta o como pretende la iglesia que sea, que una familia con solo un padre, con solo una madre, con dos madres, con dos padres, con dos madres y tres padres, como se le parezca correcto a cualquiera organizarse de manera, tener una vida familiar, sea pecaminosa. Claramente no lo dice el cuarto mandamiento, se lo han inventado adicionalmente y merecería aclaración también por parte del autor. El quinto mandamiento, no matarás, parece bastante sencillo, además son 2 palabras, no matarás.
Hay un caso cuando si alguien me quiere matar y yo en legítima defensa corro el riesgo de matarlo, estaré pecando, estaré violentando, infringiendo el quinto mandamiento. Si le hago daño y resulta que lo mato al tratar de defenderme, la iglesia te dice allí que no, que sí, que la legítima defensa no es un pecado, que la preservación de la vida es un bien superior y que la preservación de la propia es un bien superior a la preservación de la ajena, y que en último caso la legítima defensa es admisible. Yo creo que esto casi cualquier persona, cualquier sociedad podría entender que es correcto, pero después vamos más allá, después vamos a la doctrina de la guerra justa que ya desarrolló San Agustín, donde se empiezan a justificar las guerras por vivir en el lugar incorrecto, por tener la religión incorrecta, por tener el color incorrecto, por tener bienes que yo codicio. Al final se han justificado guerras por los motivos más atroces, más absurdos, más increíbles, y la Iglesia ha participado en la justificación de esas guerras de manera clara, de manera abierta, de manera absolutamente indiscutible. Y es una vergüenza. Pero no son tan estrictos con otro tema. Cuando se trata del aborto, ahí no hay excepción alguna. Es que hay un riesgo para la vida de la madre, mala suerte. Pero es que tanto la madre como el producto pueden no vivir, mala suerte, no se puede abortar. Pero es que es producto de una violación, una pena, pero no pueden abortar. Y sobre pretexto del quinto mandamiento se impide que la mujer haga la toma de decisiones propias sobre su cuerpo y sobre lo que va a pasar con su cuerpo, afirmando que ha sido tomado por la voluntad superior de otro ser que aún no nace, que aún no piensa, que aún no existe, pero que es superior en valor a ella, que es solo una mujer. Sabemos que las religiones siempre han tenido un problema con las mujeres y esta es una más de las expresiones del mismo. Los otros curiosos de expresiones del no matarás son está prohibida la eutanasia, está prohibido que mates a alguien por compasión, porque está sufriendo demasiado, porque no hay esperanzas, porque según la iglesia siempre hay esperanzas, puede llegar un santo y hacerte un milagro. No que tengamos pruebas de que esto haya pasado nunca, pero dicen que puede pasar. Y por supuesto, si nadie te puede ayudar a bien morir, si nadie te puede ayudar a huir del sufrimiento en condiciones aterradoras y atroces, al menos puedes tener el consuelo de que puedes matarte a ti mismo, puedes terminar con tu propio sufrimiento, pero no. La Iglesia nos dice, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en ese caso estás cometiendo también un pecado. Te estás matando y matar es malo y por lo tanto habrás terminado su sufrimiento aquí, pero el que te espera es el sufrimiento eterno en el infierno. El sexto mandamiento. El sexto mandamiento era distinto. Cuando yo estudié el catecismo antes de hacer la primera comunión, era no cometerás adulterio. Y para las monjas era un problemón explicarnos lo que era adulterio, sobre todo a los más pequeños. ¿Qué es adulterio? Que tus papás no hagan con otras personas lo que hacen entre ellos. ¿Y qué hacen entre ellos? A ver, éramos niños ingenuos, no había internet, la televisión era en blanco y negro y solo se podía ver a ciertas horas. En fin, que en realidad esto representaba un problema para explicar a qué se refería el no cometerás adulterio, que era simplemente no tendrás sexo con otra persona que no sea la pareja con la que te has comprometido emocionalmente y le has jurado fidelidad. Pero hoy gira uno y lo ha convertido la iglesia en no cometerás actos impuros, lo cual nos mete en un lío semántico totalmente distinto, porque actos impuros queda a discreción del que lo define cuál es precisamente esa definición. La definición que tienen es la de la conservación de la castidad, y la castidad incluye el celibato para los que viven en celibato, la virginidad para los que no están casados, el sexo solo dentro del matrimonio para los que están casados y no hay más opciones. Eso es la castidad. Ya lo hemos hablado alguna vez, los homosexuales, para ellos la castidad es mantener la virginidad, no deben tener actos homosexuales, porque los actos homosexuales están incluidos en la lista de pecados que de pronto son pecados contra el sexto mandamiento. El adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro, los actos homosexuales, la regulación de la natalidad, la inseminación y la fecundación artificiales, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre, que es la convivencia o el concubinato sin que un cura lo haya bendecido, y el acto sexual antes o fuera del matrimonio. Prácticamente es el pack completo de todo lo que uno puede hacer para no sufrir
de un desierto sexual absoluto. Y todo ello lo han metido de pronto en el sexto mandamiento, que no expresa otra cosa que las terribles obsesiones y angustias, tragedias y pasiones irresueltas de los supuestos célibes que conforman la Iglesia Católica y los poderes del Vaticano. De otra forma no se explica que no les guste absolutamente nada más que aquello que ellos tampoco se supone que pueden tener. Este deseo por imponer a la gente lo que pasa en sus camas es evidentemente una de las formas fundamentales de dominación de la religión, lo sabemos, pero la forma en que históricamente de pronto lo ha reinventado el sexto mandamiento de la Iglesia Católica es verdaderamente de admirarse. El séptimo es no robarás, y es otro de los con los que uno dice no tengo mayor problema, me parece perfecto, no robarás. Efectivamente es malo robar, pero es malo robar también como la Iglesia permite que robes. Por ejemplo, es robar sacarle dinero a la gente diciéndole que si no te da dinero se va a ir al infierno. Por ejemplo, creo que es una forma del timo, es una forma del fraude y debería ser castigado también como cualquier otra forma de hurto. Cada vez que pasan por la limosna en las iglesias debería venir la policía a detener al cura y a sus cómplices, principalmente el sacristán. Pero no, ellos afortunada o desafortunadamente, afortunadamente para ellos, desafortunadamente para el resto del mundo, no lo ven así. Entonces el no robarás resulta que tiene excepciones, pero uno nunca sabe cuáles son, salvo cuando las ve. Cuando ve a los obispos, a los cardenales y al papa sentados a la mesa de los que se llevaron el cesto de las monedas el otro día. El octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Ese a mí me parece que tampoco tiene demasiada discusión. El falso testimonio implica la falta de la verdad y por lo tanto, hombre, salvo el hecho de que sabemos que la mentira es consustancial al ser humano, salvo que sabemos que si todos dijéramos la verdad todo el tiempo, la sociedad humana sería imposible, estallaría como una bomba atómica. Sabemos que la cortesía está formada por pequeñas mentirijillas, por omisiones y halagos que probablemente no creemos en realidad, pero que sabemos que hacen bien. Y por lo tanto, no mentirás tiene también muchos matices. Hay mentiras que son necesarias, hay mentiras que son inocentes, hay mentiras que son tremendamente graves, como las mentiras que cuentan las religiones para poder obtener poder y dinero, y que sí deberían estar penadas, como las mentiras de los defraudadores, como las mentiras de los políticos, como las mentiras de quienes abusan a través de la palabra de otras personas para obtener de ellos ilegítimamente sexo, poder, dinero, admiración, etc. Pero entonces también habría que tener un codicilo bastante amplio respecto de lo que es y hasta dónde llega el no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno mandamiento es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este tiene el mismo problema del primero, de amarás a Dios sobre todas las cosas, que los pensamientos y los deseos son incontrolables, se le ocurren a uno a veces cosas que uno mismo se horroriza, las fantasías que puede uno tener a veces son bastante poco edificantes, hay gente que uno lo ahorcaría, dice uno, y puede pensar en hacer algo malvado, pero que jamás haría en la realidad. Es una fantasía para descargar una emoción pasajera. Pero decir que no consentirás pensamientos ni deseos impuros es bastante, es pedir demasiado. Se puede decir no actuarás de acuerdo a pensamientos o deseos que vayan en contra del bienestar de una persona o de una colectividad, no te dejarás llevar por tus impulsos, pensarás, controlarás, serás crítico contigo mismo, pondrás en cuestión tus deseos, etc. Eso sí vale. Pero quedó redactado así de manera tan compleja, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que puede significarlo todo y no significa nada, cuando en realidad era solo una parte del último mandamiento, que es también muy largo y ha sido dividido de distintas maneras, y que antes era no codiciarás a la mujer de tu prójimo y punto. Y claro, uno decía, ¿por qué no codiciar? Yo no codicio a la mujer de tu prójimo. Bien, la homosexualidad no les gustaba, entonces no se puede hablar de codiciar al hombre de tu prójimo, a su pareja, a su compañero, pero para una mujer sí se le podría ordenar de la misma manera, no codiciarás al hombre de tu prójima. Pero es que cuando vemos el resto de este mandamiento como estaba escrito originalmente,
vemos cuál es el truco. El truco está en el 10º mandamiento. Y el 10º mandamiento ahora quedó redactado como no codiciarás los bienes ajenos, lo cual nuevamente tiene el problema de, mira, codiciar es una cosa que cualquiera hace de la manera más inocente del mundo. Me gustaría tener un Ferrari, me gustaría viajar a Tuvalu, me gustaría tener algo como lo que tiene esa persona. Es un bien ajeno, no se lo voy a robar, no se lo voy a quitar, pero sí me gustaría tenerlo. Esto es totalmente inocente. No actuarás de acuerdo a tu codicia, es otra cosa distinta que acabaría con buena parte de las barbaridades que se cometen en este mundo. Pero ¿cuál era en realidad la redacción original? La redacción original del 9º y el 10º hablaban de que no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y ahí llegamos al truco final. Es que esto estaba escrito para los señores de la tribu. Las señoras de la tribu eran cosas que le pertenecían a los señores de la tribu, como su buey y su asno. Por horrible que nos suene ahora, así es como se manejaba, así es como se veía, y de hecho en gran medida así es como todavía se ve hoy por los corredores del Vaticano. Entonces era razonable decir no codiciarás a la mujer de tu prójimo en el 9º y luego ocultar todo el asunto con no codiciarás los bienes ajenos en el 10º. Este somero repaso, he tratado de ser serio, pero es evidente que no he podido, ya me disculparán, o no, la verdad, me da igual. Pero este somero repaso sirve para darnos cuenta fácilmente de que no estamos ante la obra de un ser superior que nos ha indicado cuáles son las mejores pautas de comportamiento moral que podamos tener como seres humanos. Las más importantes, las más relevantes anotaciones de los 10 mandamientos serían algo a lo que llegaríamos con bastante facilidad cualquier grupo de nosotros, cualquier grupo de 4, 5, 10, 20 personas razonables sentadas alrededor de una mesa que se trataran de fijar algunas pautas fundamentales para la vida en sociedad y para conseguir el bien en lugar del mal. Matar, estaría bien matar y nadie va a decir, no, yo creo que sí, yo creo que deberíamos matarnos todos, entre todos, todo el tiempo. Evidentemente no, evidentemente todos vamos a estar de acuerdo en que no matarás, es una buena idea, es una excelente regla para la sociedad y claro, habrá algunas excepciones, habrá casos en los que hay que tener en cuenta tales y cuales eximentes, atenuantes, etcétera, y hay que tener cuidado para que alguien no se aproveche de estas excepciones para fingir que, por ejemplo, tú estabas ejerciendo una legítima defensa cuando realmente no lo hizo, etcétera. Y bueno, habrá casos que sí, casos que no, y casos que haremos todo lo posible porque no nos engañen, pero alguno, desafortunadamente, siempre nos engañará. Las pasiones humanas, las ideas extrañas, las fantasías, son parte del ser humano. No podemos negarlas, no podemos tratar de transformarnos en ángeles, no podemos imponernos una misión, una obligación moral tan extremadamente onerosa que nos haga dudar de manera general, continua, de nosotros mismos. Esto lo hacen todos los que pretenden la superioridad moral, todos los que se sienten mejor que los demás, acaban imponiendo reglas morales que son inalcanzables, que son excesivas y que les permiten a ellos decir continuamente que tú eres inferior, que tú eres inmoral, que tú eres más bajo que ellos. Y a la larga siempre acaban demostrando que los que moralmente no las tienen todas consigo son precisamente ellos. Las reglas morales que como sociedad, como humanidad, podemos tener o a las que debemos aspirar, son las que nos damos nosotros mismos. No lo va a hacer nadie por nosotros. Hay gente que dice, sí, efectivamente, la religión es una fuente de reglas morales. ¿Cómo vamos a tener reglas morales si no creemos en una religión? Pero basta ver el tipo de moral que ofrecen las religiones, como lo acabamos de hacer, y basta ver cómo se comportan los religiosos
a lo largo de la historia, cuando actúan solamente basados en las reglas morales que ellos mismos se han dado, o en las que ellos dicen creer fervientemente con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, para darnos cuenta de que no son precisamente la mejor idea. Digo que nadie lo va a hacer por nosotros porque nadie lo ha hecho. Ningún brujo, ningún poder sobrenatural, ningún chamán ha logrado vencer a la enfermedad con el influjo de poderes sobrenaturales. Hemos sido nosotros los que hemos tenido que ir como seres humanos, hombres y mujeres, a ver de qué se trata cada enfermedad, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus mecanismos, cuáles son los procedimientos mediante los cuales se desarrolla y dónde podemos atajarlos, dónde podemos evitar la enfermedad o curarla, impedirla, acortar su duración, hacerla más llevadera. Somos nosotros los que hemos curado enfermedades, nunca han sido las oraciones, nunca han sido los brujos. Somos nosotros los que hemos tenido que entender cómo funciona el aire y los fluidos y el diseño de las cosas que cruzan estos fluidos para poder construir aparatos que nos permitan volar. Ningún gurú que nos cobre o no nos cobre, que tenga la cara más pacífica del mundo o que diga ser el mensajero de la religión más maravillosa, le ha enseñado a nadie nunca a levitar y a separarse 1 milímetro del suelo. Los aviones existen, las alfombras mágicas y la levitación no. Nadie lo ha hecho por nosotros. Le hemos dado vista a los ciegos o a los casi ciegos, como es el caso mío, gracias a nuestro conocimiento de la óptica, a nuestro conocimiento del funcionamiento del ojo, a nuestro conocimiento del funcionamiento neurológico del proceso de la visión, y hemos podido ir cada vez más disminuyendo la cantidad de invidentes que hay en el mundo. Y lo mismo ha pasado con absolutamente todo. Hemos creado manos artificiales porque ninguna oración y ninguna iglesia ha hecho que a un niño le vuelva a crecer una mano que ha perdido o sin la cual nació. Y sin embargo, hoy con una impresora en 3D podemos hacer manos para los niños. Y esto debería ser emocionante. Nadie lo ha hecho por nosotros. Las mejores cosas que ha hecho la humanidad las ha hecho por sí mismas. Y las peores cosas que ha hecho también ha sido basada en sus ideas, en las religiones que inventó, en los odios que se creó, en los miedos más profundos que tiene, con los que se ha motivado para cometer barbaridades contra otros seres humanos. Y en el terreno de la moral también va a ocurrir y ocurre lo mismo. Nadie lo va a hacer por nosotros. El neurocientífico Sam Harris afirma en su libro The Moral Landscape, que creo que no está traducido al español, que el conocimiento y la ciencia nos pueden dar las bases para la creación de esa moral, para el desarrollo de esa moral que necesitamos. Una moral que, como la ciencia, no sea rígida, estricta, inamovible, sino que sea contingente, que sea hasta donde sabemos, según nuestros mejores conocimientos, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, mañana quizás cambie. Porque si nos aferramos en el tiempo a la idea de una moral absoluta, nos va a pasar lo que pasa con los 10 mandamientos, que nos enfrentamos a cambios en el tiempo, en la sociedad, en el conocimiento, en el desarrollo humano, en nuestra propia capacidad de empatía con el sufrimiento de otros, de comprensión de la humanidad de otros, que hacen anticuados, absurdos e inútiles los preceptos morales del pasado. Una moral sólida, consensuada, basada en el conocimiento y que puede evolucionar y decir, estábamos equivocados, esto parecía malo y resultó que no lo era, o parecía bueno y resultó que no lo era, y vamos a reevaluarlo y vamos a cambiar nuestra posición y nuestra regla moral, porque es la moral que nos damos a nosotros mismos. Es la que nos hemos empezado a dar con las leyes a partir de la Ilustración, cuando después de descubrir las leyes naturales empezamos a crear las leyes por consenso que regirían la convivencia entre los seres humanos. Las fuentes de esa concepción de lo bueno y lo malo, las fuentes de esa idea de cómo ser mejores, nos las vamos a dar nosotros mismos. Y muy probablemente nos las vamos a dar no con mandamientos que en su gran mayoría dicen no, no harás, no harás, no harás, no matarás, no esto, no el otro. Son creo que 6 o 7 de los mandamientos dicen no, como comienzo, sino una moral
que se base mucho en el sí. ¿Qué sí tengo que hacer? Aparte de aquello que es incorrecto que haga, ¿qué es lo que es bueno que haga? Sí serás noble, sí serás amable con la gente, sí ayudarás a los desvalidos, sí promoverás la justicia, sí lucharás en contra de la injusticia, sí pretenderás tratar a los demás como quieres que te traten a ti, sí buscarás la salud, sí buscarás la alegría, sí buscarás la bondad, sí buscarás la sonrisa en vez de el llanto en los que te rodean, sí aceptarás a la gente como es, sí tratarás de no hacerle daño a otras personas de manera voluntaria y malévola. Sí puedes ser una mejor persona porque a lo largo de los siglos hemos demostrado que somos capaces de ser mejores personas y lo hemos demostrado de manera bastante contundente. Hemos combatido el hambre y vamos avanzando en ese terreno. Hay muchos que no lo creen, pero los datos dicen que lo estamos haciendo. Estamos combatiendo la pobreza, hemos alargado, hemos prolongado la vida, hemos aprendido a no ser violentos con nuestro prójimo en muchísimos casos. Estamos muy lejos de la perfección que nos podríamos dar utópicamente, pero los pasos que se han dado no se pueden negar. Y si no se puede negar, quiere decir que estamos en capacidad de darnos reglamentos morales, pautas de comportamiento y una concepción de lo bueno y lo malo que están muy por encima de lo que nos pueden dar los tristes rescoldos de una antigüedad ignorante, de una antigüedad temerosa, de una antigüedad incapaz de ver más allá de la tribu, y que es la antigüedad que generó los 10 mandamientos y que ciertamente son no solo insuficientes, sino tristemente inservibles en su gran mayoría y salvo lo que es sentido común, para no solo la vida de hoy, sino para la vida de todos en un futuro mejor. ¿No cree usted?